otro instrumento que basa su funcionamiento en el ángulo. Yo le he llamado el ángulo porque van a ver, de acuerdo a la física, es posible el manejo del ángulo de inclinación de una esfera que trabaja en un tubo. Después voy a mostrarles el cambio que he logrado hacer en el momento de la tesis de pregrado. Voy a comentarles un poco que el haber logrado este instrumento para la medición de flujo de fluidos era importante para mi tesis porque sin este instrumento pues no hubiera podido hacer ningún experimento. Ya, entonces, hoy vamos a ver un equipo que lo había encontrado en las revistas científicas que están en el departamento de química. Se llaman las revistas, las AIHE. Son nominaciones en inglés, Advances in Chemical Engineering, se llama la revista. Entonces, voy a entrar a la web para mostrarles este artículo antes de empezar la clase. ¿Ya? Bueno, no sé si en el grupo me están oyendo, en el segundo grupo. En el primer grupo creo que todos están, y en el segundo grupo no sé si me están escuchando. Doctor, disculpe, creo que en el segundo grupo se salió de la reunión. Ya, no sé cómo puedo hacer para que me escuchen. Eran 40 y tantos estudiantes, aquí están 100. Tiene que darle en unirse ahora. Ah, ya. Parece que se han salido de esa sala. Sí, me sale el código que me pedía cuando entro a internet. A ver, voy a enviarles un mensaje. No sé si ustedes también pueden enviarlos para que puedan ingresar a este nuevo Met. A ver, les he enviado el enlace por la red de WhatsApp. Ya, a ver, esperar un ratito porque quiero que participen el resto de los compañeros también. Que ya están ingresando. Un poquito de paciencia, jóvenes, porque quiero admitir a sus compañeros. Es importante lo que voy a hacer la clase de hoy.
Un segundito más, jóvenes. Estoy admitiendo a todos sus compañeros. Ya. Bueno, les decía de que voy a compartir pantalla con una publicación científica que había encontrado en las revistas del Departamento de Química. Allá está toda la publicación, digamos, completa, jóvenes. Voy a admitir. Ya. Entonces voy a entrar a las páginas web. Ya. Lo primero que voy a poner es, va a ser en inglés, el instrumento es se llama Valve Flow. A ver, vamos a poner informe. Vamos a ver. No lo encuentro, ahora lo ratito. No, no me encuentro, a ver un ratito. Voy a poner a mencionar. Aquí está, miren. Este es un artículo del año 1958, muy antiguo. No está bajando la información. Schumann y Van Bormer es la primera publicación que han hecho el año 58. Entonces, si nos fijamos acá, simplemente lo mencionan como un medidor de flujo, que consiste en un medidor de flujo con una esfera, quiere decir, ¿no? Entonces, pueden anotarse esta dirección, pueden sacarle una foto. Están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, sáquenle una foto, por favor. Yo voy a traducir de todas maneras, en líneas generales, en qué consiste esto, ¿no?
Ya, entonces avanzamos. Fíjense aquí, dicen que hay una figura, pero no hay una figura. Yo tengo el artículo que lo he fotocopiado y bueno, debe estar en mis archivos. Y anoche estuve pensando compartir con ustedes, pero bueno, como era muy tarde, ya no me dio tiempo de buscar este archivo. Pero entrando a internet encontré que hay un resumen, ¿no? Dice Schulman, dice, ha modificado este tipo empleando, dice, un tubo semicircular, ¿no? Muestra una figura que en este artículo no hay la figura, ¿se dan cuenta? Entonces, la modificación que se hace a este medidor de flujo, dice, está en la dirección sin el uso de válvulas auxiliares y tampoco la parte de tuberías, ¿no? Entonces voy a describirles este instrumento para que puedan entender, ¿ya? Y mientras sucede esto, voy a traer la tesis para que yo pueda mandarles una fotografía de este equipo. Me dan, por favor, un par de minutitos, ¿no? Ya tengo la tesis de pregrado en mi poder. Voy a enviarles una fotografía de este instrumento donde dice figura 1. ¿Ya? Entonces les voy a enviar enseguida. Ya, ¿lo tienen la figura, jóvenes? Jóvenes, ya tienen, ¿cierto? Entonces, según este artículo, lo que dice que habían hecho Schulman y Van Bormer es utilizar un tubo en forma de U, un tubo flexible que pueden verlo en la fotografía que les he enviado. Si lo amplían la figura, hay un lugar que dice entrada del fluido y otro que dice la salida del fluido. Pero en el interior de esta tubería existe una esfera que se desplaza a una posición angular, tita, que lo he puesto acá, y que puede variar desde 0 hasta 90 según ese cuadrante. Y entonces, ¿qué pasa cuando el fluido está ingresando? Empuja la esferita hacia una posición angular. Y entonces, en ese momento, cuando la esferita ya no se mueve más, físicamente están actuando dos fuerzas antagónicas. Uno, que es el componente del peso de la esfera, que enseguida voy a describirlo en el pizarrón, y el otro es la fuerza de empuje del fluido. Cuando estas dos llegan al equilibrio, la esfera se detiene. Y en el momento que se ha detenido, donde dice salida, está marchando un caudal constante.
¿ya? Entonces, este artículo a mí me ha permitido terminar con la tesis de pregrado. Ustedes pueden ver la revista en la parte inferior que dice la A, que quiere decir Advanced, la I, In, quiere decir, la Ch, Chemical, y la E es Engineering, Advances in Chemical Engineering Journal. Y recuerden que cuando una revista indexada viene con Journal, significa que son artículos científicos de mucha valía. Y los que han investigado, pues no son investigadores que han hecho por escribir un artículo. Muchos de estas revistas de los journals se derivan en patentes, ¿ya? Entonces, este equipo que está acá descrito, simplemente hay un par de hojas y no hacen las deducciones matemáticas ni nada por el estilo. Voy a tratar de darme tiempo para revisar este artículo porque tengo una copia yo, ¿ya? Entonces, voy a parar la presentación de este instrumento. Stop sharing. Stop sharing. Bueno, hay compañeros que siguen ingresando. ¿Me ven, verdad? Ya está. Entonces, yo en el pizarrón voy a describir el principio básico para medir el caudal, que está basado en el ángulo. Entonces, siempre vamos a sugieren el uso de un tubo flexible. Acá tiene que iniciar un flujo regular y aquí está el cuadrante. Si la esfera se ha desplazado hacia una posición angular como esta, ¿no? Entonces, recuerden que esta posición es una posición alfa, puede venir a otra posición también, y eso significará otro ángulo beta, ¿no? Pero en este punto, fíjense, en este punto, voy a ampliar la esfera, están actuando el peso de la esfera, ¿no? Y a la vez hay un ángulo, qué sé yo, que por la relación de alternos internos, debería repetirse, digamos, acá. Voy a mostrar de nuevo. Fíjense la línea que estaba dando, y aquí hay un eje. Este ángulo está repitiendo acá. Entonces, cuando el fluido está marchando, aquí hay una fuerza, F1, y aquí hay otra fuerza, F2. ¿Ya? Entonces, sería F1, que es la fuerza del fluido, que está en función del C sub T, la densidad de la esfera, la densidad del fluido, el ángulo y varias cosas, ¿no? En cambio, F2 es deducible. Es deducible, ¿por qué? Porque aquí tenemos el componente del peso de la esfera. Entonces, si hacemos el seno del ángulo alfa, será este, pues, ¿no? O cero será entonces, el seno del ángulo alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, que será F2 por MG. Por tanto, F2 va a ser MG por el seno del ángulo alfa. Esta sería la dirección. Esto ha salido de esta componente. El ángulo alfa, esto es alfa.
significa es que tanto acuerdo sobre hipotenusa. Por tanto, es F2. Entonces, F1, le doy la ecuación, que como tengo la tesis acá, F1 es C sub D multiplicado por la densidad de fluido, la velocidad promedio del fluido, y dos veces eso. Entonces, estas dos ecuaciones se cumplen en este instrumento llamado flujómetro de esfera. Otra vez, ¿no? Flujómetro. Flujómetro de esfera. ¿Bien? Entonces, y el equilibrio F1 es igual a F2. Y por tanto, esto es caudal constante. ¿No? Entonces, probablemente no me hayan escuchado mientras estaba en el pizarrón. Y voy a enseguida mandarles una fotografía del pizarrón. Pero lo que he tratado de explicar en este instrumento descrito por Schulman y Van Boermet es que la esferita, cuando se desplaza a través de una posición, llega a una posición, y respecto, digamos, al cuadrante, lo ha hecho a través de un ángulo alfa y se ha detenido ahí. Entonces, en ese punto de equilibrio hay la existencia de varias fuerzas. Una de ellas es el componente del peso de la esfera, mg por el seno del ángulo alfa, y lo he deducido según la gráfica. Luego, F1, ustedes pueden encontrarlo en cualquier libro de mecánica de fluidos, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro que he utilizado para encontrar este F1 ha sido el libro de Streeter, ¿no? Streeter. También puedo traer el libro y les puedo sacar una fotografía de donde he sacado esta ecuación. Pero lo más importante es de que cuando esta esfera llega a estar en equilibrio, pues las dos fuerzas antagónicas se equilibran. Y por tanto, en la salida del instrumento, aquí, en esta salida, aquí hablamos ¿no? Entonces, este instrumento yo he tenido la oportunidad de construirlo en una primera etapa, pero lamentablemente la reacción que había estudiado pues no me permitía para presiones superiores a la atmosférica. Es decir, recuerden que esto es un tubo flexible, una manguera transparente, pero cuando uno le echa más presión, digamos 2 atmósferas, la manguerita se infla y por tanto las calibraciones que se hacen no sirven. Mismo ustedes hayan regulado con una válvula de aguja las diferentes posiciones angulares, ¿no? Enseguida voy a mostrarles los resultados experimentales del instrumento que he logrado cambiarlo. Entonces, podía haberlo hecho en vidrio para no tener problemas de la presión del fluido, pero lamentablemente no se puede conseguir un tubo uniforme en forma de U. ¿Por qué? Porque en el momento de trabajar en la deformación, lejos de ser un cilindro, el tubo llega a ser un ovoide y por tanto perjudica la circulación de la esfera. Entonces, en esta oportunidad he tenido, digamos, el espacio de analizar qué es lo que estaba sucediendo en este instrumento. Entonces, a propósito, he puesto 2 posiciones angulares, uno es alfa y el otro es beta. Pero si nos fijamos la geometría del instrumento, vamos a encontrar que en cada punto de equilibrio hay una tangente. Y esa tangente está circulando por el fluido. Aquí hay una tangente. Aquí hay otra tangente. Esta primera corresponde, digamos, esta primera, digamos, son como referencia
Entonces, recuerden de que en cada punto hay una tangente que se define un ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense, puede ser otra gráfica mucho más realista. Entonces, la esfera, acá, y la esfera cuando ha proyectado su peso, ¿no? Pero este está viniendo en un ángulo alfa. Este ángulo alfa, tenía que repetirse en alguna dificultad, ¿verdad? Entonces, esto es a esto, ¿no? Como este es a esto. Por tanto, ¿qué les digo? El ángulo se sigue repitiendo acá, ¿no? Y cuando yo quiero encontrar, digamos, acá está el F1, en cambio, esta otra es el resultado de la proyección del componente del texto vector. Esto por ángulos alternos internos, es decir, por tanto, esta es F2, ¿cierto? Pero está diciendo un ángulo que es el ángulo alfa, que se repite acá, alfa. Por tanto, este F2 es el seno del ángulo alfa, F2 sobre MG. Por tanto, F2 es MG por el seno del ángulo alfa. Lo mismo tendría que decir si, qué sé yo, si ese se vuelve otro ángulo como es el ángulo beta. Si es el ángulo beta, entonces va a ser, qué sé yo, F2 va a ser MG por el seno del ángulo beta. ¿Qué ha cambiado acá? Lo único que ha cambiado es el ángulo. ¿Se dan cuenta? En esas ecuaciones deducibles, lo único que se tiene como diferente es el ángulo. En un caso es alfa y en el otro es beta. ¿Se dan cuenta? Por tanto, aquí hay una variante que es el ángulo. El mg se vuelve a repetir porque es el peso de la esfera. Lo que está cambiando es el ángulo. Entonces, si el ángulo está cambiando, pues va a cambiar también el caudal. Perdón. Entonces, ¿por qué he pintado este diagrama de esa manera? Porque yo he tenido dificultades en construir este equipo para condiciones de mayor presión. Entonces, la noche que me quedé analizando la geometría de este instrumento, me di cuenta que el instrumento de Schumann y Van Bommel es un instrumento de lectura directa. La esfera se pone en una posición X y el caudal, que es constante, ya lo estoy leyendo el ángulo. Entonces, lo que yo he hecho en esta tesis de pregrado es llevar las tangentes a un eje común de rotación. Entonces, cuando hablo de un eje común de rotación, voy a mandarles otra fotografía para que lean secuencialmente. Un análisis físico, ¿vale? Análisis físico del flujómetro. Les he enviado otra fotografía joven, donde estoy explicando cuál es el F1 y el F2. Lo tienen, ¿verdad? Joven. Sí, doctor. Bien.
Entonces, como les había comentado, analizando la geometría del instrumento, aquí les envío otra. Le voy a poner posición angular. Alfa y beta. Bueno, ahí podrán ver en la fotografía dos posiciones angulares, alfa y beta. Entonces, yo había pensado de que eran tangentes que pasaban por el instrumento de Schumann y Van Bormer, y por tanto, yo podía llevar estas tangentes a un eje común de rotación. Y cuando hablo de eje común de rotación, me estoy refiriendo a este instrumento. Entonces, si se fijan ustedes en esta fotografía, he utilizado un tubo recto, ¿no es cierto? Pero hay un eje que me permite, digamos, describir los diferentes ángulos que están en el radiante de abajo. Entonces yo ahí directamente puedo leer el ángulo, no como el instrumento de Schumann y Van Bormer, que lo leo directamente. En este caso lo leo en forma indirecta. Entonces, yo me he imaginado de que al tener, digamos, estas tangentes, no había necesidad de hacer un tubo en U. Simplemente había que utilizar un mismo tubo recto y utilizarlo para diferentes niveles de presión. Entonces ahí podrán ver ustedes de que hay un tubo recto y hay una esferita en la parte central y abajo mostrando, digamos, los grados, ¿no? Entonces, por lo demás, he hecho un sistema para fijar los ángulos y tener al lado derecho, digamos, el caudal de salida, que es el flujo constante. Y como siempre, yo no quiero entrar solamente en la polémica del análisis. Este instrumento lo he construido en planta piloto. Y también les envío una fotografía. Entonces, aquí van a poder ver el instrumento construido. ¿No? ¿Lo tienen la fotografía, jóvenes? Si amplían la fotografía, ustedes podrán ver que hay un tubo o una manguera de goma de color rojo, y en la parte inferior hay una válvula de color verde, ¿no? Y ahí está la válvula de aguja. Entonces, con esta válvula de aguja, yo podía, una vez que hacía la posición angular, pues podía lanzar por el tubo el fluido y arrastrando la esferita hacia una posición central. Y en la posición central sé que estoy llevando a un punto de equilibrio entre el peso de la esfera y el componente del peso de la esfera, ¿no? Es decir, el F1, que es el de arrastre del fluido, y el mg por el seno del ángulo alfa o beta, que es el componente del peso de la esfera. Por tanto, este instrumento me ha permitido terminar con la tesis de pregrado, y enseguida voy a darles más detalles de la planta piloto que logré construir en ese tiempo. Y en realidad fue un equipo que ha servido para estudiar la tesis de estación catalítica del etanol y obtener etileno. Voy a mandarles una fotografía de toda la plantita. Me hubiera gustado mostrarles más detalles.
Pero bueno. A ver un segundo. Pasan los años y yo no sé ahorita dónde la puse. Pero tengo aquí, bueno, ya sabemos del rotámetro. Tenía bien anexado los rotámetros. Aquí está la planta. Ahí está. Entonces, ustedes podrán observar una fotografía general de la planta piloto que he construido para la deshidratación catalítica del etanol. Y ahí podrán advertir en las figuras el flujómetro de esfera. Vuelvo a decirles, si no hubiera construido este equipo, no hubiera terminado nunca la tesis de pregrado. Con este instrumento he podido controlar el flujo de alcohol que iba al reactor catalítico y a la salida tener las muestras y hacer los resultados, o tener el análisis de los resultados de este experimento. Y eso lo he incorporado en la tesis de pregrado y pues, como les digo, he logrado concluir con esta tesis. Voy a mandarles una gráfica más de la calibración del instrumento. Entonces, van a ver la posición angular del equipo. La primera gráfica es lo más importante porque es la gráfica experimental, porque la segunda gráfica que se está viendo más abajo es, qué sé yo, la modelación. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una curva que es típica de la raíz cuadrada, ¿no? Voy a mandar también la ecuación. Yo voy a analizar bastante este instrumento. No. Entonces les voy a enviar una ecuación. Esto debería deducirlo con este artículo que les he mencionado, que está incompleto, ¿no? Yo tengo el artículo completo. Pero después de haber hecho todo el análisis físico, se llega a esta ecuación final de diseño. Donde dice la definición del diámetro de la esfera. Ya está. Fíjense, en esta última ecuación, si ustedes se fijan, dice diámetro de la esfera. ¿Lo tienen, verdad, la ecuación? Jóvenes. Jóvenes. Sí, doctor, llegó al grupo. Ya. Por favor, vayan siguiendo porque
Hubiera sido interesante que yo en la pantalla también esté compartiendo, pero lo único que acudo es un poco a la lectura de su celular, de ustedes, donde dice la ecuación, diámetro de la esfera, es igual a la raíz quinta. Fíjense, la raíz quinta de 4 veces el caudal al cuadrado, el coeficiente de arrastre C sub d, la densidad del fluido, dividido entre parámetros como 3pi cuadrado, la constante de la gravedad, la diferencia de las densidades de la esfera. La densidad de la esfera es acero inoxidable, digamos. La densidad pueden tomar 7.8, 8.2, etcétera. En internet ustedes pueden encontrar rápidamente el dato del elemento que estén queriendo utilizar para un determinado flujo. Entonces, el diámetro de la esfera es fácil de encontrar. Si es un metal como el acero inoxidable, pongan ustedes en internet la densidad del acero inoxidable y seguramente les va a dar entre 7.8 y 8.2, etc. Y hacen la diferencia con la densidad del fluido. Si he utilizado alcohol, pues es fácil saber la densidad del alcohol. Y lo que está variando es el seno del ángulo alfa. Entonces, pongo condiciones, uno puede poner condiciones de caudal máximo y qué ángulo máximo quieren manejar. Se ponen esos datos y se genera un parámetro que es el diámetro de la esfera, que va a estar expresado en milímetros. Por tanto, lo que yo he hecho es poner esos datos. Aquí está apareciendo más abajo el caudal máximo, que es 53,75 centímetros cúbicos por minuto. La densidad de fluido es 0,809, que es el del etanol, a qué temperatura, etc. La densidad de la esfera, como les decía, es del acero inoxidable, tipo 316L, que es uno de los mejores aceros, es 8,02, ¿no? Y abajo el ángulo máximo, 65 grados. El coeficiente de arrastre es de 0 hasta 1 y adopté como valor máximo 1. Y la constante de la gravedad, etc., ¿no? Entonces, de esa manera he generado un diámetro de esfera de los... Les voy a mandar esa ecuación. Entonces, les mando la segunda parte. Voy a salir mal, creo. No. Voy a mandar de nuevo. Consideraciones generales para diseño. Otro esfera. Ya está. Les he enviado unos datos adicionales donde podrán ver los parámetros de la ecuación metidos y esto es experimental, ¿no? Entonces se llega a una conclusión de 0,2 centímetros, ¿sí? Es decir, si uno lo hace en milímetros, bastará multiplicar por 10, entonces serán 2 milímetros, ¿no? Entonces, lo que he hecho es irme a buscar este diámetro de esfera que tenga más o menos ese valor de 2 milímetros. ¿Y cuál es la condicionante? De que si uno ha deducido el diámetro de la esfera, el tubo que debe utilizar debe ser el doble de este diámetro para que haya circulación del fluido y por tanto empuje. Por tanto, el diámetro de la tubería, ¿cuánto tendría que ser? Jóvenes. 4 milímetros. Exactamente. Entonces, como verán, es fácil su construcción de este instrumento. Basta tener la ecuación base y entonces, si uno encuentra el diámetro de la esfera para un caudal máximo que quiere controlar, pues sale como resultado el diámetro de la esfera, ¿no es cierto? Y para construir el equipo, lo único que tiene que hacer es duplicar el diámetro de esta esfera, el diámetro interno de la tubería en la cual se va a alojar. Pues de esa manera, jóvenes, he logrado hacer este instrumento que si comparamos con un rotámetro,
también de las mismas características. El rotámetro, para lo que yo necesitaba, que eran 50 ml por minuto, es decir, una bureta graduada que vacíe en un minuto, pues necesitaba alrededor de $1,000 para comprar el rotámetro. En ese entonces, yo en la desesperación, porque esos 50 ml no es al azar también, porque al construir un equipo, uno tiene que saber las tasas o los rangos de los fluidos que va, o el rango de flujo que va a manejar. Entonces, esto yo lo calculé por otro artículo científico donde decía que si se toman en cuenta los tiempos espaciales, es posible definir, digamos, el caudal máximo o caudal mínimo, que por supuesto también les voy a enseñar, no sé si en esta clase o en la subsiguiente, pero queda bastante claro que cualquier diseño está supeditado a parámetros experimentales que otros ya lo habían hecho, ¿no? Aquí no hay que inventar la pólvora, solamente hay que construir y corroborar si todo lo que están escritos en un artículo científico ustedes pueden reproducir y manejar algunas variantes y encontrar otras partes de la investigación que el antecesor no haya podido hacer. Entonces, yo he podido construir este equipo y les digo en cuanto a costos, ¿no? El equipo, el rotámetro, costaba $500 en Estados Unidos, ¿no? De la firma Fisher. Pero la persona que me lo iba a traer duplicaba el precio, ¿no? Porque, qué sé yo, aduanas y un montón de cosas. Y su ganancia más era $1,000, ¿no? Pero si ustedes me preguntan cuánto me ha costado este equipo, pues me ha costado 10 bolivianos, ¿no? Es decir, he comprado la esferita, he comprado el tubo, no lo he comprado porque el vidriero que tenemos en la facultad o en la carrera me ha proporcionado el tubo de vidrio, ¿no? Y ahí está construido, como se manda una fotografía. Por tanto, el utilizar una tabla, colocar los angulares para la posición angular, pues, como les digo, no ha debido pasar de los 10 bolivianos, porque he echado mano a materiales de descarte. Pero no he comprado materiales para construir este equipo. Hay materiales en almacén que uno puede utilizarlo, pero bueno, haciendo un balance tal vez exagerado, me costó 20 bolivianos, ¿no? Pero no más. Comparado con los $1,000, demasiado dinero, ¿no es cierto? Entonces, este equipo que acabo de describir, que es el flujómetro de esfera, lo he construido, pero variando la geometría. Lo único que he hecho es variar la geometría, de tal forma que cuando lo he calibrado, es exactamente lo mismo que propuesto por Schumann y Van Born. Y este trabajo, digamos, me ha permitido ponderar la evaluación cuando he defendido la tesis, ¿no? Todos los tribunales coincidían de que este era uno de los mejores aportes que se había hecho en esa tesis. Y hasta no hace mucho, estaba colgado en la web de la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro como una de las mejores tesis que se habían desarrollado en los últimos años. Pero a lo que yo ya he defendido ya pasan muchos años, jóvenes. Ha estado buen tiempo colgado en su página y considerado como un aporte en el área de ingeniería química. Yo no quiero echarme flores, nunca voy a estar en ese escenario, jóvenes. Lo único que estoy mostrando es un pequeño esfuerzo que he hecho en su momento cuando tuve el desafío de medir el caudal. Y en sus exámenes, a veces yo les pregunto este tipo de criterios para gobernar la variable flujo, ¿no es cierto? He visto varios estudiantes, y están plasmadas en las tesis que ustedes pueden ver en la carrera, que han también logrado hacer instrumentos para la medición del flujo de fluidos. Hay un estudiante que hizo el tratamiento de los huesos, ¿no? Para producir, qué sé yo, fertilizantes, ¿no? Y para eso tenía que pasar soluciones
sobre los huesos, ¿no? Y tener un fosfato o un sulfato de calcio, no me acuerdo bien, pero ha hecho un aporte también interesante este estudiante para controlar el flujo que debe pasar por un lecho, ¿no? Parece ser que ha sido el tratamiento de aguas residuales de las curtiembres. Sí, eso fue. Silvio Rodríguez, creo. No, Silvio es el muchacho. Pero ¿saben qué ha hecho? Ha utilizado los huesos, las ha calcinado, las ha molido y las ha puesto en un tubo. ¿Se dan cuenta? En un tubo empacado. Lo ha empacado ese polvo que ha obtenido de los huesos, ¿no? Y eso es, ustedes saben que es fosfato de calcio, ¿no? Este fosfato de calcio tiene ciertas propiedades para descontaminación, como el caso del cromo. Es decir, las curtiembres, cuando hacen todo el procesamiento del cuero, desde el pelambre, y fíjense, en el pelambre utilizan bastante sulfuro de, si no lo recuerdo, sulfuro de sodio utilizan. De esa manera pelan, y ese es uno de los contaminantes que va al río. Lo mismo para el tratamiento del cuero, utilizan sales de cromo, y ese también es sumamente contaminante. Ni los propios microorganismos pueden digerir, digamos, el cromo, ¿no? Entonces, lo que Silvio estudiaba era la descontaminación. Y para esto había que pasar una solución de cromo saliente de una curtiembre que pase por este lecho de fosfato de calcio. Entonces, el fosfato de calcio lo que hacía era la absorción del cromo, selectivo. Y aguas más abajo, después de vencer el lecho, salía agua transparente, ya no agua verduzca como es una solución de cromo, ¿no? Y en esa tesis ustedes van a ver que el control en cascada ha podido utilizar flujos constantes para este lecho fijo de fosfato de calcio. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo sí tengo una consulta, doctor, respecto al instrumento que nos acaba de explicar. Había algunas cosas que me provocan curiosidad. Por ejemplo, doctor, me imagino que había que tener cuidado con este instrumento al momento de evaluar caudales muy grandes cuando la esfera no es lo suficientemente pesada o densa, porque la velocidad de arrastre del fluido arrastraría a la esfera, ¿verdad, doctor? En este caso, arrastra hasta la posición X. Si tú lo pones de plástico y quieres utilizar un líquido, ten por seguro que va a llegar al límite de los 90 grados, ¿no? Pero en el instrumento, si ustedes se fijan, he puesto un pequeño clip, ¿no? Para detener la esferita. Es decir, aquí voy a hacer un pequeño gráfico. Digamos, esta es la tubería. Esta es la tubería. Entonces, en este sector he puesto un clip que me lo va de esta forma, ¿no? Y después de eso le ponía la cinta de cinta. Entonces, la esferita cuando llega acá, si no has calculado bien, pues obviamente vas a perder la esfera. Cuando llegaba, aquí llegaba al tope, ¿no? Y aquí sigue siendo el caudal. Entonces, lo que quiero entender de tu pregunta es de que si tú quieres manejar un determinado flujo, la ecuación te está pidiendo la densidad del fluido, la densidad de la esfera, etcétera, etcétera, para tener un determinado caudal, ¿no? Y ese caudal también estás colocando en la raíz quinta y te va a generar un diámetro de esfera. Y ese diámetro de esfera va a implicar que tú adoptes una tubería que va a ser el doble del diámetro calculado. Entonces, si tú aleatoriamente colocas los fluidos, te va a generar un valor. Ahora, si lo pones de plástico, tienes que saber la densidad del plástico. Pero ten por seguro que no te va a permitir medir, digamos, flujos líquidos. Pero sí, posiblemente, flujos que no sean líquidos. Como en este caso, aire, monóxido, hidrógeno, cualquier otro gas, ¿no? Por tanto, la ecuación te va a avisar en
en función a los datos que tú estás metiendo. ¿No? Quieres un fluido como el alcohol, ahí está el ejemplo, con los cálculos. Y en el otro caso, si es que metes aire, también tendrá que generar otros cálculos. Por eso yo me adelanté rápidamente al instrumento. Yo debería empezar por los parámetros experimentales que habían hecho otros investigadores. En este caso se llama Kochar. Aquí voy a ver si todavía lo tengo. Aquí está. Les mando enseguida también esto. Fíjense que en el tiempo que yo he hecho la tesis, no había la posibilidad de incorporar en lo que uno escribía en una tesis, las fotografías, o no podía uno incorporar gráficas experimentales. Era bien complejo antes. Entonces, lo único que tenía que hacer uno es, en papel mantequilla, dibujar los datos experimentales, poner las leyendas, imprimiendo primero una hojita, después cortando, pegando, etcétera, ¿no? Hoy en día ya no. Ustedes con su celular sacan una fotografía, inmediatamente está en Word, ¿no es cierto? Tienen un dato experimental, lo han hecho en una página Excel, la gráfica lo hacen, copy-paste, entra a la tesis, facilito. En cambio, en ese tiempo solamente había un procesador de palabras que se llamaba el GWriter. El GWriter, antes que aparezca el Word, era un editor de letras nomás. Con eso he hecho esta tesis. Por eso que no se extrañen de ver, qué sé yo, los pegamentos de es realizado en este gráfico. Entonces, esta es la experiencia que habían hecho. Es Kochar. ¿Puedo darles? Kochar, sí. Kochar y colaborador. Yo voy a ponerle gráfica Kochar. Doctor, perdón, y una consulta más. Cuando el ángulo está muy empinado, todavía no se está acercando a los 90 grados, doctor. Sí. Casi, qué sé yo, 15 grados, 10. La esfera no tendría a tener contacto con la tubería y provocar un rozamiento ahí con esta U, con este tubito en forma de U, doctor. Ese rozamiento no se, era despreciable al momento de tomarlo en cuenta, esa fuerza, porque sé que hay fricción con el mismo fluido y nos ha mostrado esa fuerza, pero con el tubito mismo, doctor. A ver, el instrumento también tiene zonas verdes, zonas muertas, ¿no? Dead zone, dead zone. Las zonas muertas, según definición, en instrumentación hemos visto de que el instrumento en ciertas zonas no produce respuesta alguna. Este instrumento llamado flujómetro de esfera también tiene sus zonas muertas. Por ejemplo, antes de los 5 grados, ¿no es cierto? Si usted le pone, digamos, 3 grados y ha estado en equilibrio, va produciendo un caudal experimental. Pero cuando ha ido, digamos, a 5 grados, va a reproducir el mismo que había hecho antes. Entonces, eso quiere decir que el instrumento en esa zona no está produciendo respuesta alguna. Pero si superas los 5 grados, hablamos de 10, 15, 20, etcétera, el instrumento es fiel, porque ahí están jugando el peso de la esfera, el ángulo, el flujo de arrastre, perdón, y yendo al equilibrio. Pero en la medida que nos estamos alejando de esa posición angular, llegamos a 65 grados. Entonces, los datos que has recogido a 65 grados pueden reproducirse, ¿no? Después lo pones a 70, vuelve a repetirse los mismos datos experimentales que habías hecho a 65 grados. Entonces, el instrumento no está produciendo respuesta alguna y, por tanto, has entrado en una zona muerta. Entonces, el instrumento experimental que lo he hecho, porque no estoy hablando por hablar, tenía sus zonas muertas. Uno de 0 a 5 grados y el otro de 65 hasta 90 grados, zona muerta. Por tanto, lo que dices, el rozamiento, etcétera, ya todo juega en las dos fuerzas antagónicas. Puede que ha habido un arrastre que está definido por F1, donde está el coeficiente de arrastre, la densidad de fluido,
la constante de la gravedad, etcétera. Que eso, un libro de fluidos, puedes encontrarlo en cualquier libro. Ustedes creo que tienen otro libro de física, no me acuerdo bien el nombre. Chames, no me acuerdo. ¿Qué libro usan en fluidos? Para operaciones unitarias, doctor, el Okuntojo, el McCabe-Smith, en física 2, en Física física de 2, fluidos. el Semansky, el licenciado Fuentes usa el Semansky, Sir Semansky, y No, parecía buenísimo. no hay otro de fluidos. El Sisemansky es muy, muy antiguo. Hay otro. Bueno, de eso no estoy muy seguro, doctor, porque las actualizaciones eran buenísimas y por eso el licenciado Fuentes decía, tiene un montón de actualizaciones de un pasado muy largo y está muy bien revisada, entonces usaremos nomás ese libro y ya era. ¿Está bien? No, a Después, ver, el Tipler Mosca, son de los que me acuerdo. otro alumno que participe, ¿qué libro de fluidos ha visto? Flujo de fluidos. Sí, sí, el Sisemansky también es otro libro. Pero hay otro libro también, no me acuerdo bien. Siempre me decían mis alumnos que utilizaban ese texto. Serway, sí, Serway, sí, Serway, Serway. existe ese doctor, sí, Serway. En el libro de Serway han encontrado esta cuestión también. Yo puedo ir a mi biblioteca y saco también el libro de no es Sir Semansky. ¿Qué les dije? Streeter, ¿no? Víctor Streeter se llama el libro. A ver, vamos a entrar a internet. Vamos a, rapidito, ¿no? Toda una pantalla. Ya voy a entrar a internet. Víctor Streeter. Fluidos. Mecánica de fluidos, creo que se llama. Y hay PDF. Fíjense, este es el libro. Mecánica de fluidos, Víctor Streeter. Y este es un libro que es un bestseller. Eso quiere decir que tiene una venta enorme mundial, ¿no? Los bestsellers. Hay libros digitales. He visto antes de abrir esto. ¿Están viendo el libro, jóvenes? Víctor Streeter. Aquí está. A ver. Ahora sí. Fíjense que este es el libro, que seguramente lo tienen en la biblioteca. Alguna vez que he visitado la biblioteca de tecnología, los libros de Víctor Streeter ya están muy machacados, ¿no? Y están prácticamente en depósito. Creo que había una cosa de 14 libros. Y ya no he visto en circulación porque lo han abusado mucho los libros. Este, por ejemplo, les digo, es un buen libro de mecánica de fluidos, ¿no? Y fíjense la venta. Este sello de bestseller significa que es un libro que tiene una venta enorme a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto me hace recuerdo al libro que yo tengo, de Víctor Streeter. A ver, si me dan un segundo, les muestro también. Pues mira, denme un segundo.
ver, aquí les muestro. Stop sharing. Ahora me ven, ¿verdad? ¿Me están viendo? Jóvenes. Grupo Sí. 1, Sí, doctor, se lo ve. Algunos me ven, otros no, creo. Sí, me ven. Tendrían que estar viéndome todos, ¿no? ¿Me ven? Sí, doctor, se le puede ver. Qué raro porque ya he hecho stop sharing. Qué raro. El último grupo. Ahora voy a seguir. No. Me ven, les dije a mí, porque les voy a mostrar el libro. Ahora ven. Ya. Este es el libro. Esto era cuando era estudiante. Si abrimos, fíjense, data del año 79, porque ustedes todavía no estaban en proyecto, ¿no? Y utilicé este texto para sacar esa ecuación de flujo septante a través de esferas. Bueno, bastará buscar, etcétera, le encuentro la ecuación y se los manda por una fotografía. Ya, entonces, revisen también ustedes, porque en las páginas web también hay. He visto un libro PDF de Víctor Streeter y seguro que también hay esto. Ya, entonces, vamos a cerrar nuestra clase y vamos a continuar. A ver, me falta un 20% de los estudiantes para su evaluación. Entonces, el día lunes voy a continuar con el resto de la gente para su evaluación jóvenes, ¿ya? Lo estoy haciendo de acuerdo a lo que aparece en WhatsApp, en el grupo. Hay algunos estudiantes que no contestan, después me dicen que apareció una llamada perdida, etcétera. Estoy dejando pendiente para el final. Doctor, una consulta. El examen va a ser a las 9:45 o 9 de la mañana, disculpe, hasta las 12:30. ¿Cómo dices? Que el examen va a continuar el día lunes desde 9 las de la 9 mañana. hasta las 12:30. 9 de la mañana hasta las 11. Está bien, doctor, gracias. No, de nada. ¿Alguien Disculpe, más? doctor, una consulta. En el caso de que el día lunes, bueno, choque con algún parcial o algo, ¿podría comunicarme con usted antes para, por si es que me llegara a tocar dar examen el lunes? Entonces, un poco complicado, por lo menos contesta tu celular y dices que estás en examen. Yo entenderé, ¿no? Porque otros se anticipan a los eventos y resultan de que me programan o me dicen, por favor, quiero dar a primera hora porque mañana tengo examen, no sé qué. Y cuando llega el examen o cuando llega su turno, pues no le ha llegado ese primer día y lo ha llegado al día siguiente, es decir, su turno. Entonces, no se anticipen a los eventos. Si usted tiene examen y supóngase que no o suena su teléfono, usted está dando examen, pues me manda sobre la marcha ese mensaje. O abre el celular y me dice estoy en examen y listo. Yo tomaré en cuenta, porque en el cuaderno está anotado la actividad. Estoy encontrando estudiantes en los parques. Estoy encontrando estudiantes en el campo. Encontrado estudiantes viajando en movilidades, jóvenes. Fíjense, hasta un estudiante que está en España, pero está atenta, digamos, a las llamadas. Y para mí ha sido una sorpresa de que un estudiante de España me esté dando su examen. Ha dado su examen desde España. Y según la señorita, nunca ha fallado al ingreso de las clases, ¿no? Y está atenta a todos los mensajes de WhatsApp, etcétera, y nunca ha fallado las ecuaciones o a las clases. Y le he tomado el examen y ha respondido con soltura a todas las preguntas que lo he hecho. Eso significa que por más que estés en el extremo del mundo y estás atento a las ecuaciones que impartimos o a las clases que impartimos, está escuchando. Y estoy seguro que esta clase también lo está siguiendo la señorita.
Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Es fácil hoy en día, si llega la llamada telefónica, porque no hay otra forma de desinventarse para tomarse examen jóvenes. No hay. Ahora, en este desafío que va a tener de futuro director académico, pues tal vez amortiguemos un poco más estas clases virtuales. Pero lo más importante es que tengan ustedes una formación profesional de peso, toditos. ¿Ya? He encontrado estudiantes trabajando también, fíjense, atendiendo a personas discapacitadas, atendiendo a niños, vendiendo boletos en unidades de transporte departamental, qué sé yo. Pero están atentos, jóvenes. Entonces, por favor, contesten el teléfono y sobre la marcha díganme que no os va a durar ni un segundo de que están ocupados en ese momento. Yo entenderé la situación. O sea, yo no estoy siendo, digamos, una persona rígida, ¿no? Porque si me voy a hacer un calendario de horas, etcétera, posiblemente no me dé tiempo de hablar con calma ni con los estudiantes, porque al estudiante hay que preguntarle cosas de criterio, para ver si todo lo que ha aprendido en los cursos básicos, esta vez puede dar una respuesta. Y cuando da una respuesta en todo lo que va engranando según experiencia, se nota claramente que el estudiante está en franco progreso de su formación académica. Pero hay estudiantes que he encontrado que no tienen ni idea, ni siquiera han leído, ni han participado en las clases. Y por supuesto la evaluación no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, en cambio, en un examen escrito, como dicen los abogados, estas son pruebas, ¿no ve? Y ahí no hay vuelta que dar. En cambio, en la entrevista, todavía hay flexibilidad de que ustedes pueden alcanzar una nota elevada. Y he visto muy pocos que no han seguido las clases. Entonces, espero que esos estudiantes en el próximo examen puedan reivindicarse, porque ya les he dado las líneas maestras de cómo son los exámenes. Porque no hay otra forma, jóvenes. Yo les voy a tomar un examen a todos general. Ustedes son tigres. Van a whatsappearse entre ustedes, amigos. Me van a resolver en equipo los exámenes. Y yo voy a poner notas ficticias. De repente a todos siguen, los pongo. ¿Me das cuenta? Entonces, estén atentos, jóvenes, a esas encuestas que yo les estoy haciendo. Y eso me está valiendo para su evaluación en esta materia. Porque me hubiera gustado que participen de los experimentos y todo, como siempre suelo hacer en clases. Ahora estoy reservando también una pequeña práctica para ustedes, pero me falta tiempo, jóvenes. No es fácil, ¿no? Quería construir o que participen de la construcción de una columna de carbonatación, por ejemplo. Pero será por partes. Este semestre de repente se puede hacer solo el relleno, el otro semestre podría ser ya la unidad de absorción, qué sé yo, y mostrarles a los estudiantes cómo se hacen las bebidas carbonatadas, ¿no? Cómo son las saturaciones. He querido construir, por ejemplo, un serpentín para bajar la temperatura, en el caso de la cerveza, por ejemplo, ¿no? La cerveza puede conseguirlo cualquiera, pero el asunto es de la saturación con CO2. Pero he encontrado en internet también que no solamente la cerveza se puede saturar con dióxido de carbono, ustedes revisen. Yo en mis horas libres, jóvenes, reviso estas cosas que están vinculados, digamos, al mejoramiento de ciertos procesos. Fíjense que el CO2, el dióxido de carbono, no es el único gas para tener una bebida, como el caso de la cerveza carbonatada, en este caso, o la Coca-Cola, etc. Fíjense que he encontrado trabajos con otro tipo de gases. Uno de ellos, el que he encontrado, es el óxido nitroso, saturando óxido nitroso en la cerveza. Recuerden que el CO2 no es alimento. Por el cambio de temperatura, ustedes van a exhalar, digamos, el CO2. Y el óxido nitroso es lo mismo, es otro gas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el CO2, carbonatar una bebida de cerveza con CO2, o introducir otro gas como es el óxido nitroso? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ninguno sabe seguramente, pero si entran ahorita a internet, me van a responder con mucha propiedad. Dicen que el óxido nitroso lo hace mucho más fino en el momento de degustar una cerveza. En cambio, con el CO2 es áspero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de cosas
me hubiera gustado que mis estudiantes de alimentos o de ingeniería química podamos construir unidades pequeñas que sean experimentales para que el estudiante aprenda. Porque fíjense, esta clase que he hecho no es una clase que me estoy inventando. Es una clase que yo he pasado como estudiante cuando me tocó hacer la tesis de pregrado. Y quiero, con esto, motivarles a ustedes de que pueden hacer. Más adelante, cuando esté terminando la variable flujo, también les voy a mostrar instrumentos que mis estudiantes lo han hecho. 6 estudiantes han hecho la tesis conmigo una vez que regresaron del doctorado y a todos les han puesto 100, porque han sido tesis, excelentes tesis, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los famosos, las bombas, ¿cómo se llaman estas bombas? Tiene un nombre, perfusoras. La bomba perfusora es un instrumento que lo hemos hecho con los estudiantes y eso es un émbolo sincronizado por un motor llamado stepping motor. Y eso lo hemos sacado del stepping motor de una impresora antigua. Y hemos agregado uno de informática para que nos haga el programa en lenguaje de máquina para gobernar la rotabilidad de estos motorcitos, llamados motores por etapas. Son electrónicos estos motores por etapas. Y con eso han logrado hacer la sulfonación, otras reacciones de la obtención de hidrógeno del etanol, del formaldehído, un montón de trabajos jóvenes. Entonces, vamos a seguir conversando más adelante, pero el objetivo es la formación. Y tienen que preguntar como Miguel. O sea, Miguel se sitúa en la situación de algunos espacios que no entiende. Entonces pregunta, y yo en lo posible trato de responder todas las preguntas que formulen. Igual ustedes, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional porque nos hemos pasado de la raya, creo, esta vez. Doctor, ¿cómo hizo? ¿O nos puedes repetir cómo calibró este instrumento que flujómetro de esfera? Sí, es flujómetro de esfera. En inglés es ball flow meter, dice, ¿no? Pero en el libro de Streeter no está como es flujo reptante a través de esferas, quiere decir. Flujo reptante a través de sólidos, creo que es, no es esferas. Flujo reptante a través de cuerpos sólidos, creo que es. Y ahí está formulada la ecuación F1. Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Y a las 9 en punto, por favor, voy a empezar a llamar. Salvo que me llamen, porque fíjese que estos días he estado yendo a la facultad, preparando los papeles, y no es fácil. Hay que cumplir esos requisitos, hay que ir al Palacio de Justicia, hay que ir a la Contraloría, todos los requisitos que ponen para las postulaciones. Debería ser una selección más académica al interior de la universidad. Nunca he participado en este tipo de elecciones para administración mayor. Siempre lo he hecho, digamos, a nivel interno, como el caso de carrera de química. En carrera de química hay nuestro estatuto. Dice, es profesor titular, pides a personal académico, te lo dan. Eres boliviano, fotocopia de carnet. De que no perteneces al estamento docente, te lo dan sobre la marcha en el interior de la U. Y te dicen de que no has violado la autonomía universitaria, vas a archivos, te lo dan. Y se sella en Secretaría General y se presentan sus papeles y eso es todo. En cambio ahora han aumentado un montón de cosas, ¿no? Que si no hay problemas con la justicia, que si no ha sido una persona que ha agredido a una mujer o ha tenido violencia familiar, qué sé yo, hay que ir al Palacio de Justicia, hay que sacar el REHAP, el CIPASE que llaman, de la no violencia a la mujer, ¿no es cierto? Entonces hoy día nadie puede ir a la administración si es que ha agredido a una dama, ¿no? Y ahora piden como requisito, y en el estatuto no lo está. Y por eso que un poco retrasado, digamos, mi participación en la encuesta de mis estudiantes para su evaluación. Solamente decirles en líneas generales, ha habido, digamos, tensión en mis estudiantes
y muchos de ellos han ido respondiendo. Lógicamente es otro las preguntas, no es lo mismo que pregunto. ¿Ya? No sé si tiene alguna moción adicional, jóvenes. Todo está claro, doctor.